temazo, ¿ah? Un temazo el que vamos a tener el día de hoy para conversar con un gran invitado que ya está con nosotros y que tú nos lo vas a presentar, Roberto. Por supuesto que sí. Bueno, el tema es con un experto en educación, pero también es un tema que conversamos y que es bien latente porque es un dolor de Angol. Es un dolor nuestro, pero también para poder conversarlo con un experto que es lo que hemos visto de la universidad. Claro que Contar sí. que Angol pueda contar con una institución de educación superior, los pros y los contras y qué significa eso. Y qué mejor que poder conversar nuevamente con nuestro doctor en educación, Fabián Inostroza. Bienvenido, Fabián. Bienvenido, Fabián. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles nuevamente. Un placer participar en estos debates tan importantes y que nuestros radioescuchas, digamos, tengan la oportunidad también de interactuar y de saber todo esto que es muy importante para nuestra educación chilena y en especial para Angol. Fabián, primero que todo, te vamos a pedir que puedas quizás bajar un poco más la cámara para quedar contigo en una imagen más completa. Y efectivamente, ahí, maravilloso. Estamos listos ya, dispuestos para iniciar con este tema que se ha propuesto Roberto hoy día como un desafío. Generalmente, te lo tengo que decir, Fabián, este tema aparece en nuestra ciudad en épocas de campaña, en Sí. épocas de campañas electorales. Y de ahí como que se abandona, como que todos nos olvidamos y parece que ya la universidad no la necesitamos. Pero hoy día, caramba, que nos parece esencial y necesario conversar sobre un tema que nos duele, que nos afecta y que como que siento yo desde cierto punto de vista, Roberto, y tú me dirás si estoy equivocado o no, nos estanca en el crecimiento. Bastante. Por eso también es importante conversar y también gracias, Fabián, por aceptar la invitación. Porque evidentemente una universidad en sí, bien instituida, ¿cierto, querido amigo? También ayuda muchísimo, potencia mucho. Y puedo dar fe, por ejemplo, de lo que es, estuve trabajando 2 años en el Colegio Santa Cruz en Victoria y todo se movía por la Universidad Arturo Prat que tiene hasta el día de hoy una sede en Victoria. Entonces, las prácticas, los alojamientos, el comercio, todo lo que tiene que ver también con las instituciones, educación, lo que también la retroalimentación que van teniendo. Entonces, es un tremendo plus el tema de la universidad. No obstante, también, y yo también ahí pongo mi punto y también lo hemos visto, de que cuál sería la ventaja de tener una universidad muy bien implementada. Yo creo que sería como eso también que hemos conversado también, ¿cierto, Fabián? No solamente traer una universidad por traer, que después ya se ha venido también este nuevo concepto, o sea, no tan nuevo, pero se le ha puesto nombre de estos cesantía profesional, o sea, personas que estudian en la universidad, estudian una carrera, pero después están ejerciendo cualquier otra cosa. Entonces, cuéntanos un poquito, Fabián, respecto a la necesidad, pero una correcta implementación también de esto, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado Roberto y también Germán. Creo que la instalación de una universidad de manera sólida, de una universidad, digamos, que genere vínculos con la sociedad, con la comunidad local, es muy importante, tanto en el desarrollo económico, social, pero también en el arraigo. Digamos, los jóvenes que se van de su ciudad y van a las grandes urbes, Santiago, Concepción, Valparaíso, Temuco, pierden también contacto con el terruño, pierden contacto con su pueblo, con su gente, y eso también genera dificultades mayores también. Después los jóvenes no vuelven, y hay varios estudios que corroboran que no vuelven a su ciudad, ya se quedan en esta urbe por las oportunidades laborales, evidentemente porque necesitan, digamos, desarrollar su profesión, y muchas veces cuando los estudiantes y estos jóvenes vuelven con su título profesional a su pueblo, en este caso Angol, pongámoslo como ejemplo, no encuentran trabajo, no encuentran, digamos, la oportunidad para ejercer su profesión y por tanto generalmente se convierten en estos emprendedores, se convierten en estas personas que buscan, más allá de su profesión, de sus conocimientos, habilidades, oportunidades para abrirse al mundo. Ahora,
Efectivamente, una universidad que esté instalada en Angol, tal como tú lo mencionas, Roberto, sería un gran plus en términos de capitalización de conocimiento, capital humano, pero también es como cuando llega un metro o un tren a la ciudad. Todo el desarrollo económico comienza a girar en torno al pueblo, en torno a la ciudad. Por lo tanto, la universidad no es solamente una institución o un edificio que va a recibir jóvenes y los va a educar, sino que también es un polo de desarrollo económico, social y algo que muchas veces los políticos no tienen en consideración, el arraigo con el pueblo, el arraigo con nuestras personas, el arraigo con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra gente. Y eso uno lo pierde cuando abandona su ciudad, cuando se va a las grandes urbes. Exactamente, y también, bueno lo que tú estás diciendo, el hecho también de, comillas, ir cíclicamente o en una cadena también de ir este estudiante que es de la ciudad, después vuelve, pero también la ciudad le tiene las condiciones para poder también que ese estudiante, ese profesional pueda seguir creciendo, se pueda seguir desarrollando y también con eso un crecimiento de la ciudad. ¿Por qué tú, Fabián, ya lo has nombrado, pero quizá en específico, por qué es importante el tema del arraigo? ¿Por qué es importante que la universidad emerja desde la cultura de la ciudad y de las personas que estamos en ella? Como también para que lo puedas contextualizar un poquito. Sí, en términos más sociológicos, lo importante acá no solamente es que exista la universidad para que, tal como lo comentabas al inicio, Roberto, existan centros de simulación clínica, laboratorios, que los proyectos y el capital llegue a través de la universidad, sino que también es importante que las personas, los jóvenes hoy en día, se queden en el lugar donde han nacido. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que tenemos en Chile, con un sistema de educación superior totalmente centralista, o sea, de 57 universidades que existen acá en Chile en la actualidad, 52 tienen sede en la región metropolitana, 7, por ejemplo, en la región de la Araucanía, pero hay provincias como la de Angol que tiene solamente una presencia en Victoria. Por tanto, cuando uno se queda en su lugar donde nació, donde en términos sociológicos aprendió a hablar, aprendió a conocer, siente empatía, siente cariño y además siente las necesidades propias de su gente y las necesidades propias de su pueblo, uno está mucho más dispuesto como persona a involucrarse, a crecer y a seguir desarrollando toda esta idea, ¿cierto?, que se aprenden en la universidad aplicándolo a los sectores productivos que están presentes en el pueblo. Por lo tanto, abandonar la familia, abandonar a los amigos, abandonar también todo ese círculo de socialización que uno desarrolló durante 12 años de escolarización, no es menor, porque no solamente tenemos una fuga de cerebro, sino que también tenemos una fuga del arraigo. Después uno vuelve a su pueblo, no porque uno no quiera a su pueblo, no quiera a su gente, sino que uno no vuelve por falta de oportunidades o no vuelve fundamentalmente porque uno piensa, y esta, digamos, uno generalmente se queda en esto, uno piensa que en estas grandes urbes va a tener mayores posibilidades para desarrollar su trabajo, y eso no es tan cierto, ¿ya? Eso está comprobado que con esta tasa del 9,4% de desempleo actual, no siempre estas grandes urbes están ofreciendo lugares de trabajo y acá en Santiago, por ejemplo, vemos todos los días una necesidad, pero ferviente, de que se abran nuevas ofertas laborales. Y eso, digamos, es una deuda que tenemos como sociedad para nuestros jóvenes y también una deuda que tenemos con muchas personas que pasada cierta edad tampoco se les da empleo, ¿ya? Entonces eso nos debe preocupar como sociedad. Fabián, desde el dolor propio del territorio, uno comúnmente, y vuelvo a repetir, este es un tema, es un debate que se da siempre en épocas de campaña, como una banderita de lucha, ¿cierto? En la búsqueda del voto. Pero hoy día la necesidad de hablar respecto a esto va más allá de un momento político, de un momento en el calendario. Eh,
esto no es simplemente que el argumento sea pedir una universidad para Angol porque hay que pedir una universidad. Esto va más allá. Aquí hay una cuestión de descentralización también territorial que tiene que ver también con una región que concentra la oferta académica en un 95% en Temuco. O sea, todo está concentrado allá. Hablamos también de ofrecerle la posibilidad a nuestro territorio, a nuestra región, de decir, oye, descongestionemos Temuco y démosle la posibilidad que la capital de la provincia de Malleco, que concentra además muchas comunas a su alrededor, Renaico, Coyipulli, Purén, Los Sauces, Mininco y otras más, tengan la posibilidad también de no tener que estar enviando a sus hijos a hacer un gasto mayor en Temuco, que además por el hecho de que está todo concentrado allá, el mercado es mucho más caro en esta ciudad. Y acá todavía no hay ambiente universitario, acá todavía no hay nada. Está la posibilidad de que el mercado sea un poco más regulado respecto a los costos de estadía, almuerzo, los propios materiales. Hay una cantidad enorme de argumentos ahí respecto a solamente ese punto, porque podríamos buscar otros más que ya hemos conversado en más de alguna oportunidad y en los debates precisamente con los candidatos acá en Telangol, donde aparece una serie de argumentos más que le dan mucho sustento a el pensar que una universidad en Angol puede ser una gran solución, no solamente para nuestra ciudad, sino para la región. Totalmente de acuerdo. El tema es que, tal como tú lo señalas, Germán, esto es casi una moda que se da cada 4 años, independiente del político de turno, digamos, si es de izquierda, derecha o centro. Acá lo que se juega la ciudad de Angol es fundamentalmente tener un centro de conocimiento, de producción, además de este conocimiento, y también un polo de desarrollo no solamente económico, sino que también social. Es decir, cuando los jóvenes tienen que trasladarse a Temuco, están dejando muchas cosas atrás. No solamente están dejando a sus familias, tal como tú lo señalabas, Germán, hay que pensar en los costos de traslado. Si los jóvenes van todos los días en bus de Angola a Temuco, se pierde muchísimo tiempo, tiempo productivo que podrían estar estudiando o pasando tiempo de calidad con su familia. Los alojamientos, los arriendos, los materiales cuando se estudian carreras que son muy costosas, como arquitectura, odontología, que se necesitan muchos insumos para estudiar esta carrera. Por lo tanto, acá el criterio no solamente tiene que ver con el polo de desarrollo económico, sino que va más allá y va con la participación comunitaria. Como Angol también emerge como un polo de desarrollo de conocimiento científico en donde también se puedan abrir las oportunidades para que se abran laboratorios, centros de simulación clínica. También la universidad lleva recursos, porque las universidades, evidentemente, a través de ellas se pueden postular a estos grandes fondos que proporciona el Estado. Estamos hablando de fondos de más de 300 millones, 400 millones que se adjudican a la universidad para llevar no solamente especialistas de afuera, para que vayan a contar las recetas de siempre, sino que para que los propios jóvenes encuentren las soluciones a los problemas que aquejan a cada una de nuestras ciudades y en este caso Angol. Por lo tanto, acá es muy importante que no solamente se ocupe este argumento cada 4 años y que se diga, no, porque Angol tiene más de 50.000 habitantes, vamos a colocar una universidad por un criterio solamente poblacional, sino que también porque Angol es la puerta de entrada a la región de la Araucanía y por lo tanto requiere también un desarrollo social, productivo y que los jóvenes puedan quedarse, digamos, en su ciudad, puedan trabajar para la ciudad y después cuando tengan su título profesional también suceda algo que sociológicamente también está estudiado, que es la de vuelta. En el fondo hay un dicho un poco popular, pero que lo he visto en varios rayados por aquí en ciudades, de hecho hay como memes sobre eso, pero que tiene que ver con una realidad que es muy importante. Sal de la pobla, pero cuando tengas tu título, vuelva a la pobla. ¿Qué implica eso? Implica ponerse en el lugar de aquel niño joven que detectó que hay necesidades educativas, hay necesidades en salud, hay necesidades económicas en su tierra, en su pueblo, y que a través de este conocimiento especializado puede contribuir
a la mejora de estos problemas. Eso para mí es fundamental, más que este discurso de, digamos, es que tiene que existir una universidad, porque sí, no, tiene que existir por un montón de argumentos científicos, económicos, de desarrollo sociológico, que van a abrir, en el caso de Angol, una puerta muy relevante para que el pueblo, la ciudad en sí, tenga este polo de conocimiento, que estos jóvenes se queden, ¿ya? Porque tenemos cifras alarmantes cuando vemos nosotros cuántas personas mayores quedan en el pueblo versus los jóvenes que se van hacia otros polos, cuando se van a las grandes urbes. Y eso también nos debería preocupar. Mira, increíblemente, Roberto, aparece aquí un problema demográfico y aparece como un buen argumento hablar de la desigualdad territorial, que creo que es un poco lo que hemos estado diciendo en extenso, pero resumiéndolo, aquí hay una desigualdad territorial que se va dando y hablamos de la región. Una región que además tiene al costado la región del Biobío. Y lo decía recién Fabián, que muchos eligen irse a Concepción, otros eligen irse a Los Ángeles a estudiar. Y ahí, cuando hablamos de la desigualdad territorial, también de alguna manera entramos a hablar de la desigualdad social, porque Fabián nos hablaba de algo que quizás en el mundo psicológico tú nos puedes ayudar un poco más. Eso de, me voy en la mañana a las 7 de la mañana, llego a las 8 de la mañana a Los Ángeles, por poner un ejemplo, entro a clases, salgo a tragar, no a almorzar, después en la tarde vuelvo a entrar a clases, de ahí me vengo para la ciudad, tengo que llegar a estudiar y no veo a mi familia, no veo a mis amigos, no tengo vida social, no tengo... ¿Por qué? Porque me enclaustro en el mundo de los estudios y ojo, porque muchos estudiantes, y hemos conocido lamentablemente casos de estudiantes que no solamente terminan estresados, sino que muchos de ellos terminan con patologías psicológicas que son más complejas producto de esta situación. Sí, y yo también ahí agregaría, no sé Fabián si coincides conmigo también, que es el hecho de justamente algo que tú indicas, que es el capital cultural y el capital de conocimiento, que también pasa muchas veces de que los chicos salen de aquí de Angol, por ejemplo, comillas, con una carga académica de calificaciones que creen que es la óptima. Por ejemplo, acá yo te puedo hablar del tema mismo, del mismo preuniversitario, que se les genera mucho ruido entre sus promedios y lo que los chicos rinden, por ejemplo, en los ensayos. Y también se encuentran con ese choque de realidad, que el tema universitario en sí no es que sea más o menos exigente, sino que debería ser una continuidad de todo el aprendizaje que los chicos alcanzaron. Y ahí también empieza todo lo que está indicando Germán y que hemos conversado, el tema del estrés, de tener este vacío de conocimiento, de tener este tema de no saber responder, de no poder adaptarse. ¿Cómo también influye estos temas también, Fabián, en la coherencia también del proceso de aprendizaje, el proceso educativo, y cómo también vamos creciendo este capital de conocimiento que se podría sellar con esta universidad, pero en cadena con todo el proceso en nuestra ciudad, por ejemplo, con todas las instituciones de educación, los niveles educativos? Totalmente de acuerdo con ambos. Yo, digamos, adhiero a lo que han postulado ambos, en el sentido de que los estudiantes, cuando saben que existe una institución superior en la misma ciudad en la que nacen, ellos más o menos crean una trayectoria académica que sea coherente para llegar a esta universidad, o si ellos prefieren, digamos, pueden ir a Concepción, a Los Ángeles, Temuco, en el caso de Angol. Ahora, en temas de salud mental, yo creo que es un temazo, creo que es algo muy importante que nos debe hacer a todos clic. ¿Por qué? El ejemplo que da Germán es clave. Cuando los estudiantes se tienen que levantar a las 5 de la mañana para tomar un bus a las 6 para que llegue a las 8 a Concepción, no tienen calidad de vida porque se pierden muchos momentos y mucho tiempo en los traslados, ¿no? Y al mismo tiempo tienen que almorzar rápido, no se van a alimentar bien. Y acá voy a hacer un link con la salud mental y con el autocuidado y con el bienestar, ¿ya? Porque finalmente la calidad de vida de ese muchacho no va a ser la mejor durante los primeros años, porque evidentemente las exigencias que colocan las universidades son más altas que las exigencias de la educación media.
Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto, digamos, no es solamente que ocurra en los liceos de Angol, sino que ocurre a nivel nacional. La articulación, educación media y universidad es algo que está, digamos, muy pendiente. ¿Ya? Las lógicas de evaluación, las lógicas de exigencia de la educación media son totalmente distintas a las lógicas de evaluación y a las lógicas, digamos, y a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la universidad. Para ello, por ejemplo, se han creado políticas como el PASE, Mm. el programa de acceso, digamos, a la educación superior, entre otras cosas, pero se centran en lo curricular, se centran en asignaturas, no se centran en el bienestar ni en la salud mental de los estudiantes. Por lo tanto, en los primeros años, primero y segundo años, que deben ser cruciales en la universidad, tenemos una retención que no es la mejor del mundo. Tenemos mucha deserción, mucho abandono, los jóvenes congelan su carrera justamente porque comienzan a sentir estrés por, digamos, la exigencia académica, pero también en este ir y venir, en este no habitar y usar al pueblo de uno como dormitorio prácticamente, pierden mucho tiempo, pierden calidad de vida. Por lo tanto, si es que existiera una universidad, como lo estamos argumentando en Angol, todo eso podría subsanar justamente estas dificultades para conciliar, digamos, el rendimiento académico con las exigencias propias de trasladarse a una gran urbe, que además no es mi pueblo, no es mi urbe, no estoy acostumbrado a las lógicas que se replican, digamos, en estas grandes urbes, Concepción, Temuco, Santiago. Por lo tanto, en esos términos, la calidad de vida juega un rol fundamental. Y si tenemos estudiantes que viajan mucho, si tenemos estudiantes que a veces no tienen los recursos económicos, a veces andan al 3 y al 4, como se dice acá en chileno, para pagar su bus, para pagar su alimentación, vamos a tener estudiantes que están estresados no solamente por el rendimiento de la universidad, sino que económicamente. Y eso, digamos, es grave. Y ahí te iba a preguntar otra cosa que también, querido Fabián, que es como, digamos, comillas, no sé si la palabra es como la gran excusa, pero es como lo que tú escuchas, es que Angol, la novena región, tiene tantos índices de pobreza, entonces, ¿cómo pensar la provincia de Malleco? ¿Cómo pensar algo así, mirándolo casi como que es un gasto? ¿Cómo también esta inversión en educación hace también que haya este crecimiento en el desarrollo económico también, de este caso de Angol y la provincia? Eh, una excelente pregunta, Roberto. Uno tendría que mirar los ejemplos de la Universidad de O'Higgins en Rancagua y la Universidad de Aysén, ¿ok? Ambas universidades están en ciudades que no tenían antes una oferta académica y de hecho Aysén no tenía oferta académica en educación superior. Por lo tanto, lo que uno tendría que consultar y lo que uno tendría que investigar es, bueno, ¿qué pasó en Rancagua y qué pasó en Aysén particularmente con el ingreso de estas instituciones, en este caso estatales, y hasta el momento lo que sabemos en términos no solamente científicos, sino que también lo que sabemos en cuanto a lo social, estas universidades están moviendo muchos recursos, están haciendo que todos los jóvenes que antes tenían que venir, por ejemplo, la Universidad de O'Higgins, a Santiago, ahora se queden en la sexta región, y no porque, digamos, Rancagua tenga tal población o que tenga características particulares o que sea una ciudad privilegiada dentro de nuestro largo y angosto país, sino que más bien lo que uno tiene que pensar es, esto nunca va a ser un costo. La educación finalmente genera gastos, evidentemente, pero la educación se tiene que ver como una inversión. Y muchas veces, los estados y los privados sacan la calculadora y empiezan a calcular el costo-beneficio de instalar una universidad en ciudades que, entre comillas, son menos estratégicas o son menos populosas y en ese cálculo pierden algo que es fundamental, que es el desarrollo social, el desarrollo no solamente económico, sino que también cómo eso va a unir a las otras comunas, cómo Angol se convertiría en un polo, ¿cierto?, de atracción de capital humano y también de atracción de capital económico, teniendo una universidad dentro de esta ciudad, ¿ya?
Y ahí es importante no solamente recalcar que Angol tiene características distintas a Victoria, porque eso es obvio, pero acá lo importante es señalar que Angol posee características que con una universidad, digamos, independiente de los cálculos que uno saque, siempre va a tener un plus, siempre se va a tener una ganancia, una inversión que muchas veces en términos estratégicos ni el Estado ni los privados pueden ver de buenas a primeras, ¿ya? Porque con la calculadora en mano no vamos a ver el retorno social todavía, no vamos a ver todavía el retorno en términos de capital científico y capital humano que se produce, pero eso se da. Hay ejemplos concretos, Aysén y O'Higgins. Entiendo. Y lo otro que te quería preguntar, Fabián, mientras tanto, ¿cómo también hacer esta coherencia? Ya supongamos que logramos hacer el clic y Angol cuenta con una universidad, pero también cómo hacer coherente la oferta académica a la realidad, quizás para empezar, a la realidad de la ciudad, cosa de que nos podamos asegurar en un alto porcentaje que los estudiantes que se van a quedar y que van a estudiar también van a poder ejercer las carreras para las cuales se prepararon y evitar este tema de pucha, estudié, tengo que seguir, pues uno sabe que el aprendizaje es continuo, evidentemente, pero también poder llegar al momento de tener esa satisfacción de que estoy trabajando en lo que estudié y me preparé. Sí, eso Roberto tiene mucha relación con los cesantes ilustrados, Mm. ¿no? Han salido reportajes esta última semana respecto al porcentaje de personas que tienen título profesional y que en este momento están buscando trabajo o de plano han quedado cesantes y no tienen empleo. En ese sentido, cuando uno piensa en la universidad, y suponiendo que Angol ya tiene esta universidad, siempre tienen que haber estudios de impacto y siempre tienen que hacerse estudios de factibilidad en cuanto a la oferta productiva, en cuanto al anclaje y la vinculación y articulación de la universidad con el empleo. Y en este sentido, siempre que llega a una universidad empieza a mover fuerzas, empieza a mover capital y también empieza a mover a los privados que se encuentran dentro de estas localidades. Por lo tanto, acá lo importante es que efectivamente se den aquellas carreras que son relevantes para la localidad, ¿ya? En el fondo, siempre entender que las universidades tienen una oferta amplia de carreras, pero no obstante no podemos seguir emitiendo, digamos, más títulos que no van a tener empleo y que nosotros sabemos que no van a tener empleo una vez que ellos egresen. Por lo tanto, con título en mano, todo lo que aprendieron se lo van a tener que llevar a otra ciudad. En ese sentido, siempre los estudios previos, detectar las necesidades locales, detectar qué es lo que necesitan GOL, es una pregunta y puede ser parte de una consulta pública o ciudadana, un poco más democrática, para conocer qué tipo de profesional necesitan GOL, sin evidentemente generar estas comparaciones un poco odiosas de que se necesita en todos lados ingenieros y que abogados se necesitan poco o enfermeras ya está saturado el campo, sino que hay que entender la lógica de cuáles son las necesidades más urgentes que tiene la ciudad y en donde los muchachos se podrían insertar a futuro, ¿ya? Para que no queden con el cartón en la mano y tengan que emigrar una vez, digamos, obtenidos sus estudios superiores. Fabián, de hecho esta pregunta uno lo suele escuchar y vuelvo a repetir, no quiero ser majadero, pero quiero ser realista. Uno la escucha mucho en el análisis de este periodo de 4 años en que nos vuelve a aparecer siempre el debate de la universidad. Pero me gustaría centrarnos un poco en qué hicimos mal. Me gustaría centrarnos y aprovechar tu expertise como doctor en educación para hacernos la pregunta, ¿qué hicimos mal para que cuando llegara la Universidad de la Frontera, por allá por los años 90, la ciudad de Angol, llegara precisamente con la instalación de carreras que se entendía eran necesarias en Angol? Estaba técnico forestal, estaba técnico en agroindustria, luego apareció profesor de educación básica y todo iba bien, pero de pronto empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y de alguna forma u otra se eliminaron las carreras profesionales y entró el Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel. Empezó a ir todo bien, de pronto todo mal, desaparece. Ahora,
el municipio le exige a la Universidad de la Frontera mejores proyecciones desde el punto de vista académico para continuar el comodato. La Universidad de la Frontera dice por temas económicos no puede, y aparece la posibilidad de la Universidad de Concepción. Y a la semana la Universidad de Concepción tira por la borda la posibilidad, porque no están las posibilidades, porque precisamente en Los Ángeles ellos tienen universidad y tienen carreras. ¿Qué hemos hecho mal, Fabián, como ciudad? ¿Qué hemos hecho mal quizás como provincia? Porque no quiero hablar de Angol o de la universidad en Angol como una necesidad para la ciudad. Esta es una necesidad para la provincia y para la región. ¿Por dónde pasa el no ser atractivo para la instalación de una universidad? Cosa que en algún momento algunos políticos lo han dicho. No, es que Angol no da para eso, no da para una universidad. Mm. Creo que una pregunta súper importante, porque esto efectivamente, como tal comenta Germán, tiene una historicidad, o sea, tiene una arqueología hacia atrás, si uno quiere hacer ese análisis, ¿no? Eh, ¿Qué cosas son atractivas generalmente para las universidades? Evidentemente que exista matrícula, ¿ya? Las universidades hacen sus cálculos en torno a si efectivamente existe, para que ellos generen una oferta, existe una cantidad de matrícula que sea suficiente para que ellos alcancen, digamos, esta rentabilidad social, económica que ellos pretenden. Es una primera cosa. Segunda cosa, yo no creo que Angol per se digamos, todas las comunas que rodean, ¿cierto?, a Angol, en la provincia de Cautín, eh, no sean atractivas, ¿ya? Entonces yo no sería quizás tan, digamos, tan riguroso en términos de señalar qué es lo que se hace mal como ciudad o por qué soy menos atractivo para las universidades. Yo pensaría más bien en por qué las universidades encuentran más atractivo Los Ángeles, por qué encuentran más atractivo Temuco. Y la respuesta más o menos es lógica: matrícula. ¿Ya? Matrícula, capacidad de atracción de nuevos talentos, capacidad de inserción, y en este sentido creo que Angol cumple con todas esas características. El tema está muchas veces con la vinculación que las universidades están midiendo y están mirando, que eso siempre lo tienen en consideración, con la empresa, la vinculación con la comunidad, la vinculación con todo el sistema productivo, la vinculación también con los servicios de salud, los servicios educativos, con las gobernaciones provinciales, con las comunas. Por lo tanto, hay veces que las, las mismas comunas, por cuestiones de idiosincrasia y por temas propios de la comuna, señalan: acá no es necesaria una universidad, acá lo que es necesario un centro de formación técnica, porque finalmente nosotros no requerimos que llegue una institución que empiece a generar titulados, que nos van a encontrar trabajo. Entonces, eso también tiene mucho que ver con las decisiones políticas que toman, digamos, los alcaldes, las alcaldesas, para empujar un proyecto. O sea, si tenemos en la provincia de Cautín todos los alcaldes, alcaldesas alineados con tener una universidad que le haga justicia en términos de territorialidad, ¿cierto? Y que en Angol se instale esta universidad, ahí tendríamos, digamos, una cierta coherencia. Pero muchas veces, y esto me ha tocado, digamos, escucharlo también, hay alcaldes que no, digamos, dentro de su programa o dentro de lo que ellos están pensando para su comuna, dicen: una universidad acá la verdad es que no es necesaria. Acá lo que nosotros necesitamos es un centro de formación técnica, porque los técnicos son más necesarios el día de hoy. Entonces ahí mi pregunta es: ¿solamente necesitamos técnicos en nuestras ciudades? ¿Solamente necesitamos profesionales? ¿O más bien tenemos que guardar el justo equilibrio? ¿Ya? Entonces, eso también hay que pensarlo, y hay que pensar también cómo las universidades se imaginan Angol. ¿Cómo ven las universidades Angol? ¿Ven a una ciudad atractiva, con matrícula? ¿La ven también como un polo de desarrollo? ¿La ven también como articuladas todas las comunas? Todas las comunas van a estar con la disposición abierta de participar en las universidades, porque las universidades frecuentemente le están pidiendo ayuda a los servicios de salud, a los servicios educativos. Por lo tanto, si una universidad ve que todos esos factores eh, les favorecen, la universidad va a tener mayores incentivos para instalarse.
Sí, yo coincido contigo porque fíjate que con este tema del cierre de la Universidad de la Frontera, tanto en Angol como en Pucón, si no me equivoco, la sede también cerró su sede, solamente está en Temuco. Cuando empezó el tema de la Universidad de Concepción, corrígeme también, Germán, si me equivoco, también hubo una reunión de muchos alcaldes de la provincia de Malleco, para que tú también sepas, Fabián, y plantearon la necesidad de una universidad. O sea, por lo menos llegaron a ese primer consenso. Pero también me acordé de la primera entrevista que tú hiciste en tus investigaciones. ¿No será también que la lógica es muy de arriba hacia abajo? Como tú nos habías contado de repente, o sea que no se toma la realidad local, no se hacen los estudios correspondientes, entonces siempre miran el tema como la universidad, ya se tiene que instalar algo por estar, pero no se hace ese proceso de decir qué necesitamos, cuánto necesitamos, dónde va a estar, cómo se va a generar esa coherencia con los otros niveles educativos también, porque incluso acá, no sé si te pasa muchas veces en Santiago, que me acordé de lo que habíamos conversado en la primera vez que estuviste con nosotros. Por ejemplo, un chico de escuela de nivel básico a un nivel medio, tampoco existe, por ejemplo, si existe un liceo que parte con primero medio y una escuela que tiene hasta séptimo y octavo, yo tampoco he visto una tremenda articulación o la desconozco en sí. Generalmente las visitas que pueden hacer a los colegios, a los liceos, como para poder conocer la realidad, pero quizás esa articulación de contenido también para que ese estudiante vaya cumpliendo y quemando esas etapas y la institución verificando de que si está en primero medio no tiene que estar pensando que, pucha, tengo que, los chicos tenemos que repasar contenido séptimo y octavo porque no llegó con ese contenido y después puede pasar al tema universitario, como que de repente noto que está demasiado fraccionado y muy poco articulado. No, totalmente, y recordando, digamos, la conversación que tuvimos la vez anterior, Alemania es un muy buen ejemplo de cómo lograr generar articulaciones entre los niveles básicos, medio y terciarios, sean estos universitarios, centros de formación técnica, sean estos institutos profesionales. Acá en Chile, con esta lógica del top-down, es decir, las decisiones políticas, económicas, generalmente se toman en las altas esferas, siendo, digamos, una toma de decisión muy elitista, versus digamos, toda la localidad, todo lo geográficamente pertinente y todo lo que se hace en los contextos, en este caso en la provincia de Malleco, ¿cierto? Cómo es posible que dentro de, y esto muchas veces se logra a través, lamentablemente, movimientos ciudadanos, cómo se logra instalar muchas veces la necesidad de una universidad en esta localidad, con estas condiciones particulares que tiene Angol, que tiene la provincia de Malleco, que no las tiene, por ejemplo, la provincia de Cautín, que son muy distintas al mismo tiempo, y cómo también las mismas personas que habitan estos territorios sienten esta necesidad no solamente como un lujo, porque tener una universidad no es tener un lujo, ni tampoco es estar pidiendo algo que está fuera, digamos, de los escenarios, pero ahí la ciudadanía, ahí digamos las personas, son las que deberían demandarle también a las autoridades políticas correspondientes una necesidad real para crecer en términos económicos, para el desarrollo intelectual y al mismo tiempo para que nuestros niños y jóvenes sientan que existe una continuidad desde el lugar y la casa de donde nacieron hasta la universidad que se encuentra en la misma localidad, que me educo también con mis mismos amigos y compañeros y no pierdo todo un capital humano, social, un capital simbólico que es parte de mi comuna y parte de mi localidad por irme a otro lado. ¿Ya? Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo bien breve, nací en Yungay, provincia, digamos, de Ñuble, ahora es región, pero me tuve que ir a Santiago y en Santiago entré, digamos, a una universidad que era otro mundo, que no tenía absolutamente nada que ver con mi educación básica en una escuelita rural, que no tenía absolutamente nada que ver con el liceo municipal, que con suerte teníamos 10 libros en esa biblioteca. En la biblioteca de la universidad en la que estudié había más de 100.000 libros disponibles, con un campus gigante, con una realidad totalmente distinta. Y después uno cuando termina el pregrado uno dice, bueno, ¿qué más? Y uno generalmente empieza a mirar a otros países. El tema está en que cuando uno llega al grado de doctor, o llega al grado de magíster, o al grado al que uno obtenga,
La pregunta de rigor que uno se hace, bueno, con este grado, con estos conocimientos, ¿tendré posibilidades de volver a mi ciudad natal? ¿Tendré las posibilidades de incluirme dentro de este sistema económico? ¿Tendré la oportunidad de trabajar, de, digamos, comenzar a aportar, en mi caso, a la educación de mi pueblo? Y la verdad es que cuando me hice la pregunta y cuando intenté volver, la verdad es que no había muchas oportunidades. Solo para dejar un dato que me parece interesante, precisamente cuando tú hablabas de estudiar la necesidad de una universidad, Fabián, para tenerlo como referencia, el reporte distrital del 2026 que realiza como dato interesante la Biblioteca del Congreso de Chile, dice que el Mineduc registra 61.551 estudiantes matriculados en todos los niveles educativos en las comunas que conforman el Distrito 22. Hablemos de la provincia de Malleco y un par de comunas más. Eh, Muestra que solo Angol tiene 12.143 estudiantes escolares en el año 2025. Y hablemos que de ahí un porcentaje importante son los que egresan de cuarto medio. O sea, me atrevo a decir que más de 1.200 a 1.500 estudiantes en Angol salen de cuarto medio promedio entre el 2025 y el 2026. O sea, ¿cómo no puede ser atractivo atractiva esa cifra para una universidad? Hablando solamente de Angol, viene Renaico, viene Coyipulli, vienen Los Sauces, viene Purén. Purén también están, y lo decía Roberto en esta reunión de alcaldes. El alcalde Richard Barbieri de Purén hablaba fuertemente sobre la necesidad de una universidad para ellos. O sea, creo que hay alcaldes que están entendiendo precisamente esta necesidad. Sí, totalmente. O sea, la cifra que tú estás entregando, Germán, es muy atingente, digamos, a esta discusión, a esta argumentación que hemos llevado durante estos minutos, porque hay que pensarlo bien. O sea, estamos hablando de más de 1.000 estudiantes que eventualmente van a buscar, y tal como está nuestra sociedad constituida en la actualidad, van a buscar un centro de formación técnica, van a buscar un instituto, van a buscar una universidad. Por lo tanto, cuando tengan que pensar este escenario, que más o menos Roberto sabrá que ya en tercer, cuarto medio, los muchachos y muchachas ya están pensando qué van a hacer con su vida, y ya están pensando y están mirando hacia Concepción, Los Ángeles, Temuco, etcétera. Es el momento también para decirle a esos muchachos, ok, nosotros también podemos ofrecerles quedarse en su ciudad natal, quedarse dentro de las ciudades y comunas que conforman la provincia de Malleco, ¿cierto? Y por lo tanto está esa, digamos, esa necesidad de quedarse ahí. Ahora, lo que pasa es que fundamentalmente las universidades no han hecho bien los cálculos. O sea, si tenemos más de 1.000 egresados de enseñanza media, la pregunta es, ¿cómo no va a haber cabida, ¿cierto?, en términos de matrícula para ofrecer carreras universitarias que sean atingentes y que sean del todo relevantes para la ciudad de Angol? Si yo tuviera la posibilidad de invertir, yo llevaría una sede o yo instalaría una sede con más de 1.000 egresados, ¿ya? Y no solamente pensándolo racionalmente, solamente pensando en la contribución y en cuántos son 1.200 estudiantes generarías en términos económicos y en términos de matrícula para una determinada universidad, sea privada o estatal, sino que también considerando que esos 1.000 a 1.200 estudiantes van a ser potenciales profesionales y van a ser 1.000 o 1.200 personas que van a ser potenciales ciudadanos que posteriormente todo el capital que ellos adquieran en su estudio universitario lo van a aplicar en sus comunidades, lo van a aplicar en el sistema de salud, lo van a aplicar en el sistema educativo, lo van a aplicar en el sistema productivo. Y todo esto se va a retroalimentar, ¿ya? Y eso, digamos, esta retroalimentación y esta tasa que estaríamos mirando a futuro de reintegración de todos esos conocimientos, es una inversión que es exponencialmente favorable. O sea, cuando las universidades saquen su calculadora y empiecen a hacer cálculos, también tienen que considerar el impacto social que va a tener esto después de 5, 10, 15 años en la ciudad de Angol o en la provincia de Malleco. Que ese impacto
cuando uno saca la calculadora en este momento, no se ve, pero en 10, 15, 5 años más vamos a tener un impacto social tremendo. Y eso es lo que tienen que apostar las instituciones de educación superior. No solamente sacando el cálculo, digamos, de los beneficios actuales, sino que también cómo esto se les va a retribuir a 5, 10, 15, 20 años más. La verdad, Fabián, es que es inevitable pensar que de aquí en más nos va a quedar con Roberto la necesidad de conversar con un sociólogo los impactos de la instalación de una universidad, un economista, los impactos de instalación de una universidad, porque salen muchas aristas de esta conversación. Te queremos agradecer por tus conceptos, te queremos agradecer por tu tiempo, por darnos la posibilidad de debatir esto fuera de tiempos de campaña, para que lo hablemos en serio también y se instale como un relato necesario, constante, no solamente cada 4 años, Fabián. Muy agradecido por la oportunidad, muy agradecido también por, digamos, la apertura a hablar estos temas que son muy necesarios, digamos, para Angol, pero también para todas aquellas ciudades que no cuentan con una universidad y se ven excluidos de este desarrollo intelectual, económico. Así que cuando ustedes gusten me pueden invitar a conversar estos temas que además son apasionantes. Así que muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos los radioescuchas que siguen a la radio. Conversó con nosotros en esta oportunidad Fabián Inostroza, doctor en educación por segunda vez. No me cabe duda que te vamos a tener una tercera por acá, Fabián. Muy bien, pues agradece. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián, que estés Gracias, muy bien. Fabián.